Bienvenidos a Extracto, el programa que nos muestra lo más destacado de Interfaz, la revista televisiva que todas las mañanas nos lleva por lo mejor de la información en educación. Conducido por mis compañeros Omar Cepeda y Ana Cristina Olvera, este es un viaje por México y el mundo sobre el universo educativo y los personajes que la construyen. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México conformada para mostrar al público a los protagonistas del sistema educativo, su contexto, la actualidad, las instituciones, escuelas, profesores y por supuesto a los alumnos. Quédese en Extracto, soy Ana Luisa Guerrero y te invito a que durante media hora hagamos el extracto del día. La ciencia espacial española busca consolidarse como una referencia y ahora está muy cerca de convertirse en la primera nación con 3 unidades meteorológicas fuera de nuestro planeta. Este fue el tema del reportaje esta mañana en Interfaz. Vamos a verlo. España está muy cerca de convertirse en la primera nación en tener 3 estaciones meteorológicas en una superficie extraterrestre. Un consorcio de investigadores españoles provenientes de instituciones como el Centro de Astrobiología, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, la Universidad del País Vasco, la Universidad Politécnica de Cataluña, entre otras, han colaborado en el desarrollo de los instrumentos REMS del robot Curiosity, Twins de la misión InSight y MEDA, que forma parte de Mars 2020, todas para estudiar el planeta Marte. El instrumento REMS, desde que aterrizó en el 2012, ha hecho diversos descubrimientos en los que hemos concluido cuáles son los vientos, la velocidad de los vientos dentro del cráter, cuáles son las condiciones medioambientales y sobre todo nos ha servido para poder discernir de dónde podrían venir las masas de aire captadas de metano que está observando el Curiosity. Un gemelo, digamos una versión reducida del instrumento REMS, que es el que está ahora mismo en Marte. Pero, ¿de qué nos sirve saber las condiciones climáticas de Marte? El instrumento REMS tiene la suerte de poder medir de forma continua durante todo el día marciano. Es muy relevante porque el metano en la atmósfera de la Tierra está producido en un 90-95% por actividad biológica, directa o indirectamente. Plausibles explicaciones de este metano podría ser la asistencia de microorganismos en el subsuelo marciano. Es importante recalcar que no es la única explicación, sino que Twins está a bordo ahora mismo viajando hacia Marte en la misión InSight y su objetivo principal es aportar apoyo al instrumento principal. El instrumento principal de la misión es un sismómetro que la idea que tiene es estudiar los terremotos que se producen en el planeta Marte, a los que llamamos martemotos. ¿Cuál es el problema? Que el sismómetro es tan sensible que cualquier viento por encima de 5 metros por segundo podría hacer mover la plataforma de la misión y eso le diría al sismómetro que está detectando un terremoto que no es real, sino que es debido a los vientos. Bueno, pues Twins lo que va a hacer es decirle al instrumento cuáles son los vientos por encima de 5 metros por segundo para que los descarte como falsos positivos de martemotos, de MEDA, que es la estación meteorológica que va a bordo de Mars 2020, que es el rover gemelo del Curiosity de la NASA. La aportación del Centro de Astrobiología ha sido incluir un espectrómetro láser que va a ser capaz de determinar cuáles son los compuestos orgánicos dentro de los minerales, no solo de la superficie de Marte, sino también del subsuelo. Tenemos muchas expectativas puestas en esta misión porque va a ser la primera vez que se taladre el suelo marciano. Pensemos que si hubiera algo vivo en Marte o si hubiera habido vida en el pasado, cualquier resto o cualquier actividad biológica actual se debería encontrar en el subsuelo. Con estos proyectos, la ciencia española se coloca a la vanguardia de la expansión de los horizontes del conocimiento humano a territorios del espacio profundo, y la vista desde ahí se dibuja prometedora. España ahora mismo está atravesando una época dorada en la exploración espacial. Tenemos instrumentos midiendo en la superficie otros cuerpos celestes y ahora mismo tenemos un ratio muy alto en cuanto a investigadores principales en institutos de investigación de todo el planeta
con la baja inversión en ciencia y tecnología que estamos realizando. Por eso tenemos muy buenas expectativas y muchas esperanzas puestas, ya que con nuestro nuevo ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, pensamos que esto le va a dar el empuje definitivo que España necesita para colocarse en el grupo de cabeza, en el pelotón de cabeza de la ciencia y la tecnología mundial. Hoy en Interfaz tuvieron un invitado muy especial. Se trató del doctor Joel Sánchez Bermúdez, astrónomo e investigador del Observatorio Europeo Austral. Él platicó con mis compañeros sobre este importante observatorio y cuál es su función. Entonces, dentro de las facilidades que tiene el Observatorio Europeo Austral, existen dos principalmente, ¿no? Una que es Paranal, que es donde se encuentran los observatorios ópticos, que son con los que yo trabajo, que son telescopios de 8 metros, bueno, que el espejo primario mide más de 8 metros de diámetro o 8 metros de diámetro, y se pueden configurar se pueden operar de manera simultánea con varios instrumentos, ya sea instrumentos de manera independiente o un único instrumento que los combina todos al mismo tiempo. Y la otra facilidad sería ALMA, que son este conjunto de antenas que se utilizan para observar en ondas de radio, que también se encuentra en Paranal, pero en otra localización en Cerro Chagnantor. También mencionó cuáles son los estudios que se están haciendo actualmente en este importante lugar para la astronomía mundial. La diversidad de proyectos es realmente brutal, ¿no? Es muy, muy grande. Abarca una gran parte del espectro de la luz, la cantidad, los instrumentos con los que podemos trabajar, que va desde el infrarrojo, el visible, las ondas de radio, con diversas técnicas, ¿no? Por ejemplo, imagen directa de los objetos, una técnica que se llama espectrometría, que lo que hace es básicamente analizar los colores de los diversos colores de la luz. Otra técnica que es con la que yo trabajo, que se llama interferometría, que consiste en combinar varios telescopios para hacer observaciones simultáneas de un objeto, de tal manera que obtengamos el mayor detalle posible de lo que se está observando, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los proyectos que existen, o en los que a mí me ha tocado, por ejemplo, colaborar, ha sido, por ejemplo, el monitoreo de la estrella más cercana al agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. El doctor Joel Sánchez nos platicó un poco de cómo fue su llegada al Observatorio Europeo Austral. Bueno, yo estudié aquí en México ingeniería mecatrónica y una vez que terminé la carrera fui a España, donde realicé mi maestría y mi doctorado. Yo estudié una maestría en física y matemáticas y después un doctorado en astrofísica. Durante mi doctorado tuve la oportunidad España se acababa de unir al consorcio a la ESO, bueno, se unió más o menos en 2007. Y durante mi doctorado tuve la oportunidad de realizar una estancia en el Observatorio Europeo. Después, cuando terminé el doctorado, estuve en Alemania trabajando para el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg y desde el año pasado me incorporé como investigador postdoctoral al Observatorio Europeo. Otro de los interesantes temas que nos platicó fue el de la observación de los agujeros negros y su relación con las teorías científicas. En el centro de la galaxia existe un agujero negro supermasivo que tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Y alrededor de ese agujero negro existen varias estrellas, gas y polvo que están orbitando. Entonces hay una estrella en particular que se llama S2, que ha sido monitoreada durante los últimos 30 años, más o menos, 26 años, algo así. Y esta estrella se conoce que tiene un periodo orbital de 16 años, es decir, tarda 16 años en darle una vuelta completa al agujero negro. Pero cuando pasa por el punto más cercano al agujero negro, siente toda esta atracción gravitacional. Y entonces es justamente ahí donde podemos nosotros comprobar la teoría de la relatividad o algunos defectos de la teoría de la relatividad. ¿Han oído hablar sobre la música del universo? Pues un grupo de astrofísicos se ha dedicado a estudiar las ondas que emiten cuerpos en interacción a través del espacio. Vamos a ver la nota en el reportaje que hoy pudimos ver por la mañana en Interfaz. La música en el universo son toda la información que estamos recibiendo en forma de ondas emitidas por diferentes cuerpos que están en interacción y que viajan a través del espacio. Y gracias a que hay ese tipo de vibraciones, nosotros podemos enterarnos de qué es lo que está presente en el espacio. Hay música para bailar, para descansar, para estudiar, para relajarse, para cantar, y todo nos acompaña a lo largo y ancho del universo.
las redes neuronales o el comportamiento de la red neuronal podría también tener una relación con cómo está estructurado el universo y cómo es que se puede interpretar a diferentes longitudes de onda, como la música. De acuerdo con Juritzen Solache, del Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, la música que sirve y motiva para estudiar es la que se comunica más allá del subconsciente. La que te logra emocionar, la que te logra despertar, aunque tengas los ojos cerrados, pero que te motiva, incluso que lleva a tener una armonía en tu cuerpo, que si esta música te ayuda a respirar tranquilo, es una señal. Te ayuda a relajarte. Si esta música te ayuda a poner atención en un solo punto, esa es una buena señal. La docente recomienda experimentar para poder encontrar canciones que nos ayuden a concentrarnos, ya que cada persona logra hacerlo con ritmos diferentes. Estuve en algunos grupos de estudio en los cuales la gente se ponía de muy mal humor si escuchaba una conversación, escuchaba una plática, ¿no? Entonces, el tipo de vibraciones que uno tenga cerca le ayudan a anular incluso las exteriores, ¿no? Entonces, si tú estás de buenas, si estás tranquilo, si estás concentrado, nada te va a mover tu punto de atención. El radioastrónomo intenta mejorar la percepción del universo. Ellos buscan el origen de todo y comenta qué estudios se pueden tomar si se quiere ser especialista en este ámbito. Pues yo le recomendaría física y matemáticas. En general todas las ingenierías desarrollan bastante bien estos tópicos y pues si pueden o si les apasiona muchísimo el tema, pues la física y una licenciatura en física y matemáticas o ingeniería en matemáticas. Finalmente comentó que los compositores de música más inspirados como Bach, Mozart o Beethoven quizá eran personas capaces de conectar con los inmanentes y eternos sonidos del cosmos, pues cada persona tiene un sonido y el universo es vibración. Concluyó en Querétaro el Hey Festival. Una de las conferencias que más éxito tuvo fue la del biólogo Antonio Lascano, quien habló sobre el origen de la vida y la evolución. Veamos los temas que tocó en el siguiente reportaje. El doctor Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional e investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, impartió la conferencia ¿Creación contra evolución? Los riesgos de un falso debate, en el Museo de la Ciudad como parte del iFestival 2018, que se realiza en Querétaro, México. El doctor Lascano habló sobre el origen de la vida y la evolución, tema que le ha ocupado por más de 35 años por medio del análisis de secuencias de genes y genomas. Sí hay el consenso de que hubo formación de compuestos orgánicos, moléculas como aminoácidos, azúcares, los componentes del DNA, del RNA, que se formaron abióticamente antes de que surgieran los primeros organismos. Y luego ahí sí divergen mucho las ideas, pero y a mí la que me gusta mucho es que de la evolución de esos compuestos surgieron moléculas parecidas al RNA que tienen capacidades catalíticas, pueden promover o desacelerar reacciones químicas que se pueden replicar. El también profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM comenta cómo instruye en este tema a sus alumnos. Tenemos que revisar los autores clásicos, pero algo que me interesa mucho es que siempre veamos la historia de los conceptos, porque creo que esto les permite darse cuenta que la ciencia la hacen hombres y mujeres comunes y corrientes, con una vocación muy clara, con una preparación muy sólida, y que por lo tanto ellos también pueden ser parte de este mecanismo, ¿no?, de producción de la ciencia. A lo largo de su carrera y en sus múltiples conferencias, Lascano insiste en que la evolución debe ser un tópico que se imparta desde la educación básica. Porque es la estructura, es la teoría central de las ciencias de la vida. Así como en química no se puede prescindir del concepto de átomo, en biología no se puede prescindir del concepto de evolución. Y cuando hablo de biología estoy incluyendo la medicina, la odontología, la veterinaria, etcétera, ¿no? El doctor ha dedicado grandes esfuerzos en promover el periodismo científico. Trabaja también en la promoción del estudio de la biología evolutiva y platica cuál ha sido uno de sus logros significativos.
A mí que me llame mucho la atención la conservación de las moléculas de RNA o de sus componentes, los ribonucleótidos, el ATP, cosas así, en muchos procesos biológicos. Eso lo puedo entender racionalmente, lo puedo describir, pero me sigue fascinando esa capacidad de preservación del pasado que tienen los seres vivos. Asegura que desde que era un niño supo a qué quería dedicarse, pues en sus primeros años de escuela en Estados Unidos se tenía la conciencia de que estaban muy retrasados en temas científicos, por lo que en su casa motivaron su vocación. Y lo que hicieron los Estados Unidos, que fue deslumbrante, fue dar recursos no solo económicos, sino también políticos y sociales para la promoción de la enseñanza de las ciencias a todos niveles, desde la primaria, el junior high school, college, universidad, todo. Y ahí me di cuenta que me gustaba la ciencia y que se podía ser científico, y bueno, en mi casa no tuvieron ningún problema con eso. Yo dije que quería ser astrónomo, como todos los niños, ¿no? Y me acuerdo que mi abuela materna, que vivía en México, me mandó los libros de astronomía donde había estudiado su mamá, una de mis bisabuelas maternas. Finalmente, comenta que las escuelas particulares están obligadas a cumplir con un programa de enseñanza que implica la adopción y divulgación de conceptos básicos de la teoría de la evolución, sin importar la religión o las ideas que profese cada institución. Convivencia Armónica es una sección que en Interfaz nos muestra algunos aspectos para las buenas relaciones entre las personas. El día de hoy tuvimos la visita de Trixia Valle, quien vino acompañada por Marinelli Díaz Aporiti, gerente de proyectos de Facebook América Latina. Ellas nos platicaron sobre Misión Paz Escolar, una aplicación de realidad virtual sobre la prevención del bullying. La gran ventaja que nos presenta la tecnología, en este caso la gran oportunidad que nos está creando, es que los chavos que van a tener oportunidad de vivir, los que ya Trixie decía, van a ser más de 15.000 en 40 escuelas públicas de la Ciudad de México y del Estado de México, es que la realidad virtual les va a dar un espacio seguro a través del cual ellos van a poder pues probar qué se siente, tomar decisiones y tener una retroalimentación del programa. La idea es que esta retroalimentación los ayude a ellos a generar un aprendizaje significativo, sobre todo de habilidades socioemocionales que son fundamentales para la vida que hacemos en línea, como la vida que hacemos fuera de ella. Estamos hablando de empatía, o sea, de ponernos en el lugar del otro, de qué puede sentir otra persona si nosotros compartimos un contenido que tiene que ver con ella, ¿no? Asertividad para la resolución de conflictos y pensamiento crítico, que son fundamentales. La realidad virtual en este caso nos da, o sea, un vehículo único para que los estudiantes puedan vivir esta situación y aprender de ella, ¿no? Parte adicional de lo que nos emociona muchísimo del programa es que en este primer ciclo escolar, en el que vamos a estar capacitando a más de 15.000 estudiantes, que acaba de iniciar, este que acaba de iniciar, al finalizar vamos a tener a la Universidad Nacional Autónoma de México validando los resultados. Ellos van a evaluar cómo nos fue, nos van a dar retroalimentación y además nos van a hablar un poco del impacto que efectivamente logró tener el programa sobre la vida de los chavos. Te decía, es un programa educativo cuyo propósito es enseñar habilidades socioemocionales que son fundamentales para hacer vida en línea y fuera de ella, que nos permitan prevenir situaciones de bullying o de acoso escolar. La manera, digamos, práctica en la que va a ocurrir es que la Fundación En Movimiento, que es nuestro aplicador, es la persona que va a ir a las 40 escuelas públicas en este ciclo escolar. Que son los ETIs y los EBETIs. Exactamente, ahora llamados WEMSTIs. Van a ir, ellos atienden grupos de entre 40 chavos a la vez y tienen 50 equipos. Y entonces, básicamente, cada programa dura entre 30 y 40 minutos. En esos 40 minutos los chavos experimentan 5 situaciones que son las más comunes de bullying, que las seleccionaron, como te decía, nuestros aliados que son expertos en este tema. Y entonces a través de esas situaciones se les van presentando escenarios. Y en esos escenarios tú tienes la oportunidad de tomar decisiones. En temas de inclusión, esta mañana en Interfaz, mis compañeros Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda tuvieron la visita de Carlos González Guerra. Él es coordinador de discapacidades del Centro Cultural España. Él vino a platicarnos sobre un interesante taller de radio para invidentes y el objetivo del mismo. El Centro Cultural de España tiene una línea de trabajo que se llama Discapacidades, que está dirigida a personas con cualquier tipo de discapacidad o cualquiera de los tipos de las discapacidades. Y hoy vengo a hacer una invitación para el taller que se llama Radio Sin Luz, que es un taller de radio por internet para personas con discapacidad visual. Pueden ser ciegos o débiles visuales y ese es el único requisito. Empieza pronto, empieza ya el 26 de septiembre y son todos los miércoles y termina el 19 de diciembre.
Nos platicó también sobre quienes pueden inscribirse a este taller y de la experiencia de quienes lo han tomado. El único requisito es que sean mayores de 12 años y que tengan discapacidad visual, ¿no? Ciegos o débiles visuales. Es un taller de radio donde aprenderán a hacer radio. Digamos que no se tratará como de simplemente abrirles el micro y tener, digamos, un diálogo o un monólogo, ¿no? Sino aprenderán técnicas, aprenderán toda la parte teórica como para poder hacer un programa desde cero hasta la operación, ¿no? O sea, aprenderán a hacer su guión, aprenderán a hacer como toda la parte de la vestimenta radiofónica, aprenderán a producirse, aprenderán a operarse. Igualmente mencionó cuál es el porqué del surgimiento de este taller para invidentes o débiles visuales. Está enmarcado en el programa de discapacidades, como les decía, y el objetivo de esto es generar programación cultural para cualquier persona que tenga alguna discapacidad. Y simplemente es como favorecerlos en algún momento, es decir, generar programación focalizada hacia alguna de las personas. Por ejemplo, hacemos teatro para sordos, ¿no? La Escuela de Aprendiendo LSM genera un par de obras que se llama Tarzanita, que es una versión de Tarzán, pero donde el protagonista ahora es mujer, y lo hacen, la mayor parte de los diálogos es con señas en LSM, y ahora hicieron el estreno de Billy Elliot, un musical que lo hacen, digamos, una compañía de sordos. La escritora Margot Glantz concedió una entrevista exclusiva a la Agencia Informativa de Educación de México. En la charla destacó su más reciente libro, Y por mirarlo todo, nada veía. Vamos a este reportaje que pudimos ver en Interfaz. Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, escritora y viajera, Margot Glantz Shapiro es una de las figuras más reconocidas de la cultura mexicana y un referente en las redes sociales, tema que analiza en su más reciente libro, Y por mirarlo todo, nada veía. Yo traté de hacer este libro porque de repente, bueno, ya hacía mucho tiempo que me había dado cuenta, pero de repente me cayó muy claramente, en lo que decimos vulgarmente, el 20, de que la información era excesiva, una información fugaz, evanescente, continua, que no nos dejaba ni respirar y que no nos permitía establecer absolutamente ninguna jerarquía, que hemos llegado a un mundo en donde absolutamente todo tiene exactamente el mismo valor, con lo que perdemos sentido de realidad, perdemos sentido de juicio, y creo que es muy importante detenerse. No sé, yo no tengo recetas para ver lo que pasa, cómo se puede reformar el sistema de las redes sociales. Yo lo que hago al trabajar redes sociales es utilizarlas y al mismo tiempo tratar de reflexionar sobre ellas. En este sentido, reitera que su participación en la edición mexicana del High Festival 2018 está centrada en compartir con el público la manera en que abordó el contenido de Y por mirarlo todo, nada veía. Lo trabajé a partir de una forma literaria bastante osada, de alguna forma, podría decirlo así, en donde hago una especie de encabalgamiento de noticias y que parecieran que no tener absolutamente ninguna jerarquía entre sí, pero justamente el hecho de organizarlas, estructurarlas dentro de un texto literario le da crea una posibilidad de, por un lado, hay un elemento literario, retórico importante. Yo creo que es una obra de ficción, pero al mismo tiempo es una obra en que se permite la reflexión justamente sobre este problema que nos está quejando a partir de, no, casi siempre, ¿no? Pero fundamentalmente se ha agravado de una manera extrema con las redes sociales. La ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes y del Premio Phil de Literatura es una reconocida estudiosa y promotora de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, referencia innegable en Y por mirarlo todo, nada veía. Sor Juana, que era una celebridad, que era conocida en todo el mundo hispánico y en el portugués y hasta en algunos países de Europa, ¿no? En todas las colonias, todos los virreinatos la conocían, era famosísima. Había gente que venía de Europa, desembarcaba y quería inmediatamente ir al locutorio para ir a Sor Juana.
Sin embargo, es una escritora que poca gente frecuenta y que trabaja fundamentalmente los problemas de su vida, si tenía amores o no tenía amores con la marquesa de Paredes, tenía no sé qué, no sé cuánto, y trabaja poco su obra, que es una obra monumental, extraordinaria, no solo en el nivel de poesía, que es de las más grandes poesías, fue la gran poeta, la última gran poeta del siglo de oro, sino también en su concepción del mundo, en su filosofía del mundo, en su relación con la teología, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece muy importante que trabajemos a Sor Juana y el Twitter es una forma de comunicación importante, que creo que se puede trabajar ese tipo de cosas también y no solo chismes. Respecto al Fondo de Cultura Económica, Margot Glantz destacó que este editorial es fundamental en el horizonte cultural de los lectores de habla hispana. El Fondo de Cultura Económica ha sido, junto con la UNAM, mi alma mater, un referente intelectual fundamental. Mi formación se debe primero a la UNAM, en la que he estado desde que estudié la preparatoria y llevo 60 años de dar clases en la universidad. Es decir, es fundamental para mí y estoy muy preocupada por lo que está sucediendo. Y el Fondo de Cultura Económica es la editorial más importante que se ha hecho en español y que ha llenado vacíos extraordinarios. Por ejemplo, en la época del franquismo, en que había censura en Francia, no había libros que se podían consultar sino a partir del Fondo de Cultura Económica. Y es una editorial importante en todos los países de habla hispana, en Estados Unidos, con toda la gente que habla español. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de Interfaz. No se pierdan mañana jueves la información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduVibe con mi compañero Enrique Lascano, que nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, con este resumen y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Ana Luisa Guerrero y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, le agradezco su atención.